Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Muchas gracias a mi hermano por su presentación. Para pedir que tomen sus lugares los que se tuvieron a bien levantarse de sus asientos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a estudiar en este día la palabra del Todopoderoso. Y antes de darles el tema, mis amados hermanos, quisiera que veamos lo que dice 1 Corintios, capítulo número 1. De 1 Corintios, capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 24. Repito, 1 Corintios capítulo número 1, versículo 24, que dice de la siguiente manera: Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Y es lo que vamos a estudiar en este día, mis amados hermanos. ¿Qué es el espíritu de sabiduría que Dios da a cada uno de nosotros? Es cierto, a unos les ha dado más que a otros, ¿verdad, mis amados hermanos? Pues más que el habérselo ganado es el empeño que uno le puede poner a todas las cosas de nuestro Dios, porque dicen que cuando entramos a la iglesia somos como niños recién nacidos, que el alimento tiene que ser suave, y conforme vamos creciendo dentro de la palabra del Todopoderoso, ese alimento viene a ser mis amados hermanos, pues un alimento ya más consistente, ¿verdad? No es lo mismo darle de comer a un bebé de 1 año que todavía tiene que probar papillas, que darle ya a un joven de 21 años, a un señor de 40 años. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que a partir de que entra a la iglesia empieza a contar de que viene siendo como un niño, vas avanzando de acuerdo al espíritu de sabiduría que te está dando Dios. Pero no nada más es de lo que te dé nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo a través también del Espíritu Santo, sino también es el empeño que le podamos tener cada uno a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque muchos a lo mejor, mis amados hermanos, llega el sábado, empieza la recepción del sábado y fervientemente vamos por nuestra Biblia y empezamos a estudiar todo lo que el hermano está predicando y empezamos a apuntar, a hacer apuntos de todo lo que ese hermano está dando como tema. Pero termina el sábado, mis amados hermanos, cerramos nuestra Biblia y así como la cerramos, la guardamos en el lugar donde la tenemos exclusivamente para guardar, ahí se queda. Ahí se queda y en toda la semana, mis amados hermanos, ya no volvemos a agarrarla. Una mala costumbre puede ser una mala costumbre. Falta de interés puede ser una falta de interés. Puede haber muchos y muchos de alguna manera justificantes para decir, es que no puedo tomarla por esto. Es verdad que muchos llegamos del trabajo cansados y lo que queremos es llegar ya nada más a descansar, ¿verdad? Y queremos llegar ya a tener ese reposo que necesita nuestro cuerpo porque la jornada laboral tal vez estuvo demasiado pesada o demasiado cansada. Y entonces ponemos muchos pretextos. No puedo estudiar hoy, pero tal vez mañana, si llego con más entusiasmo, pues voy a estudiar, ¿verdad? Y lo que hacemos, hermanos, es de que supuestamente nos vamos a descansar y en automático llegamos y encendemos la tele, ¿verdad? ¿Y por qué no ese tiempo que estamos ocupando para ver la televisión lo ocupamos para estudiar? Esa es una reflexión que se las dejo a cada uno de ustedes. Todo lo que apuntan, mis amados hermanos, estoy seguro que muchos de ustedes en la semana sí se ponen a estudiar lo que el hermano pues, nos puede dar como tema, como predicación. ¿Para qué? Para que se nos quede más en la mente, ¿verdad? Porque a lo mejor hay hermanos que tienen una mente muy lúcida y son esos hermanos que nada más necesitan repasar una vez el tema con el hermano que lo dio y se le queda todas estas cosas en la mente. Pero vemos, hermanos, como un servidor, mis hermanos, que necesitamos repasar no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces un tema para poder tener ya la claridad de lo que yo escuché. Es también parte a lo mejor de los dones que Dios nos dio, ¿verdad, mis amados hermanos? Y entonces, como un Dios que todo conoce de cada uno de nosotros, también nos da ciertos dones. Y dentro de esos dones, mis amados hermanos, nos da de sabiduría. Es por algo que estamos aquí dentro de la iglesia de nuestro Dios.
¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese espíritu de sabiduría para poder escudriñar la palabra del Todopoderoso. Es un espíritu de sabiduría que lo podemos aplicar en diferentes maneras. No más única y exclusivamente es lo que es la palabra. Ese espíritu de sabiduría lo podemos poner en práctica en nuestro trabajo, en nuestro hogar, y con las gentes, mis amados hermanos, con la gente. Entonces, debemos de tener en mente todo esto que vamos a estudiar para que también lo podamos poner en práctica. Y entonces el tema que vamos a estudiar en este día, mis amados hermanos, es el espíritu de sabiduría. Dice Eclesiastés capítulo, bueno, antes que nada, mis amados hermanos, quisiera yo decir que sabiduría viene del griego que se escribe Sofía, hermanos. Cuando ustedes escuchen ese nombre propio que es Sofía, deben de tener en mente que Sofía en griego quiere decir sabiduría, en hebreo es cachemá, para que lo tengan en mente. ¿Y qué significa sabiduría en el diccionario de la Real Academia Española? Pues dice que es una conducta prudente en el manejo de los negocios, conocimientos profundos en ciencias, letras y artes. Entonces, básicamente, resumiendo, eso es lo que quiere decir sabiduría. Es el conocimiento y la conducta prudente en el manejo de ciertas habilidades. Y dice Eclesiastés capítulo 2, mis amados hermanos, vamos a ver qué es lo que dice ese rey Salomón en el capítulo número 2 del libro de Eclesiastés, hermanos. En su versículo número 13 y versículo número 14 dice de la siguiente manera, Eclesiastés 2, 13 y 14. Dice así: y he visto que la sabiduría sobrepuja a la necedad, como la luz a las tinieblas. Dice entonces, si he visto que la sabiduría supera a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acaecerá al uno que al otro. Dice en pocas palabras el versículo 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Tiene los ojos para ver, para mirar, para entender, para comprender las cosas. Las cosas que el necio no quiere ver, el sabio sí las puede comprender. Y dice el rey Salomón, y tiene razón, pero todos vamos a morir. Dice, un mismo suceso acaecerá al uno que al otro. Pero no es lo mismo morir teniendo la esperanza de poder resucitar en el día postrero, a morir siendo un necio que nunca quiso escuchar la palabra del Todopoderoso. Esa es la única diferencia que hay aquí de lo que decía el rey Salomón, en que nosotros podemos tener esa oportunidad de tener la vida eterna. Si Dios a través de su Hijo tiene misericordia de nosotros en el día postrero. Y también dice el libro de Eclesiastés, capítulo número 7, versículo número 11, hermanos, en este mismo libro. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 11, y versículo número 12. Dice de la siguiente manera, Eclesiastés 7, 11 y 12 dice así: buena es la ciencia con herencia, y más a los que ven en el sol. Y dice entonces, mis amados hermanos, el versículo 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Fíjense qué interesante versículo, porque dice aquí el rey Salomón, buena es la ciencia, el conocimiento, con herencia, y más a los que ven en el sol. Porque escudo es la ciencia, porque protección es el conocimiento. Y dice, y también protección es el dinero. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. En que da vida a sus poseedores, mis amados hermanos. Si uno tiene esa sabiduría, te va a dar vida. Y no estamos, tal vez no estemos hablando en una vida presente, hermanos, sino que podemos estar hablando de una vida futura. ¿Por qué? Porque tenemos sabiduría, porque sabemos discernir la palabra del Todopoderoso, porque hemos comprendido este libro sagrado, hemos entendido este libro santo, que al entenderlo y ponerlo en práctica, tendremos muchas posibilidades de alcanzar esa meta, de alcanzar ese premio que tiene nuestro Dios a través del Hijo,
para todos aquellos que no desistan en el camino, que no se pierdan y que sigan en la vereda angosta, porque ancho es el camino que lleva a perdición. Y entonces dice el versículo 19 de este mismo capítulo, hermanos. Versículo 19. La sabiduría fortifica al sabio, más que 10 poderosos la ciudad en que fueron. En otra versión, hermanos, este versículo vuelvan a leerlo ustedes y dice otra versión de la siguiente manera. Da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. ¿Se imaginan? Da más fuerza, hermanos, la sabiduría a una persona que 10 gobernantes a una ciudad. Imagínense entonces, mis amados hermanos, todo este conocimiento que tenía el rey Salomón y lo ponía por escrito para que aquel que pudiera encontrar la sabiduría podía que ser fuerte y poderoso. Él lo fue en su reinado, hermanos. Hizo alianzas, sí es cierto, pero era parte de una estrategia que él tenía para no vivir en guerra como lo vivió su padre, el rey David. Por eso cuando llega al trono, ¿qué es lo que dice? A mí no me dé riqueza, a mí dame sabiduría para saber gobernar tu pueblo. ¿Y qué es lo que le concede Dios? Oh, qué buena cosa has escogido, le dice. Y por haber escogido esto también vas a tener riqueza. ¿Por qué? Porque sabía Dios que muy pocos reyes le iban a pedir sabiduría para saber conducir a su pueblo. Y lo vemos a través de la historia, hermanos. ¿Cuántos y cuántos reyes llegaron al trono y cuántos hicieron lo malo? ¿Por qué? Porque les llamaba más que el poder y la riqueza. Y atendían a lo menos la sabiduría. La sabiduría para saber andar conforme a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esa sabiduría que necesitamos, mis amados hermanos, para poder discernir lo bueno de lo malo, para poder tener nosotros una conciencia limpia y no una conciencia que cautive ya nuestros hechos, que si hacemos algo malo, que digamos, al cabo que Dios me perdone. No, eso es tener una mente que cautiva tus hechos. Y eso no está bien delante de nuestro Dios. Pero dicen mis amados hermanos, que la sabiduría también es enseñanza y doctrina. Pues lo dice el libro de los Hechos, capítulo número 6. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, versículo número 10. Hechos, hermanos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, versículo número 10, dice de la siguiente manera, 6:10. Dice así, hermanos, en un discurso, ¿verdad?, que están dando Esteban, dice de la siguiente manera, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Veamos lo que dice el versículo 9. Levantáronse entonces uno de la sinagoga que se llama de los libertinos y sirineos y alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, peleando con Esteban, mis hermanos. Y dice el versículo 10, mas no podían hacerle frente, o sea, no podían resistir, no podían hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Es de suponer, ¿verdad? Porque dice que en el capítulo 6, en su versículo 5, hermanos, que ahí estaban escogiendo los diáconos que iban a servirles a aquellos discípulos que había dejado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dentro de esos discípulos estaba Esteban. Era cualquier tipo de persona, Esteban. No, mis amados hermanos. Era una persona, era un personaje que ya lo había escogido nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabía que ya le había dado el espíritu de sabiduría. Y tan es así que en su discurso elocuente, como dice aquí las Sagradas Escrituras, dice que los que estaban en la sinagoga no podían hacerle frente por todo lo que estaba hablando Esteban. Dice Hechos a la siguiente página. Hechos capítulo 7, versículo 22, dice de la siguiente manera, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Es lógico, ¿verdad, hermanos? Moisés, de recién nacido hasta los 40 años,
Él fue enseñado ¿en qué? Pues en todo lo que era de los egipcios, hermanos. Pues simple y sencillamente, quien era su madre adoptiva era la hija del faraón. Y entonces imagínense qué enseñanza le habían dado a Moisés. ¿Qué sabiduría tenía de otro pueblo Moisés? Que aún teniendo esa sabiduría de otro pueblo, él conocía perfectamente que él venía de una de las tribus de Israel. Y entonces, mis amados hermanos, conocemos la historia. Cuando Dios se le aparece en la zarza y le da la instrucción, y entonces ahí le amplía la sabiduría de nuestro Dios a Moisés, para que le pueda hacer frente al faraón, porque además le dice, yo iré contigo para todo lo que hagas, para todas aquellas maravillas, yo seré contigo. Es verdad, tu hermano Aarón será tu compañía a donde vayas con él cuando te vas a enfrentar al faraón, pero yo estaré con ustedes y yo les daré la sabiduría para saber hablar delante del faraón. Y entonces dice Colosenses, porque dice también la palabra, ¿verdad? Que era tardo en palabra, que era de alguna manera, por así decirlo, hermanos, pues era tartamudo, ¿no? Lo que da a entender la palabra. Pero reflexionando en esta parte, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Él había llegado a un pueblo que no era un pueblo que hablaba del todo el hebreo, mis amados hermanos. Y además, 40 años de estar hablando el mismo lenguaje de los egipcios. Les he explicado a algunos hermanos que tengo amigos, varios amigos, que han vivido muchos años en Estados Unidos. Y antes de que se fueran, pues eran personas que hablaban muy fluido el español. Y se fueron y allá aprendieron el inglés y regresaron. Y uno de ellos, hermanos, tiene ya como un año viviendo aquí y no sabe ni el trabajo que le cuesta hablar español. Se traba mucho, tartamudea mucho, cosa que él no hacía cuando se fue. Su hablar era muy fluido cuando él se iba, cuando él se había ido de aquí, que se fue a Estados Unidos. Y ahora que regresó, de verdad, hermanos, y es que el estar hilando la lengua, mis amados hermanos, y estar, no sé si decirlo en inglés o en español, él me decía, no sabes cómo me brinca en la cabeza que cuando me quiero expresar, se me viene la palabra en español, pero también se me viene la palabra en inglés. Y cuando me estoy expresando, no sé si decirle en inglés o decirle en español. Y entonces yo creo, digo, esto es una precisión muy personal, no vamos a cambiar las escrituras, por supuesto, ni quiero entrar en debate, mucho menos, hermanos, ¿no? O que digan, el hermano David habla diciendo, no, yo creo como algo que yo he visto personalmente, es que a él le costaba trabajo el poder pronunciarse después de tantos años de haber que estado hablando otro idioma. Pero pues bueno, eso es nada más una precisión personal, hermanos. Esto no lo tomen como que tiene razón y es la verdad. No, hermanos, la palabra es la palabra y dice que era tardo de lengua, ¿verdad? Y dice entonces Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1, hermanos. Versículo número 28 dice de la siguiente manera. 1:28 dice, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo a los de Colosa, hermanos. Decía entonces, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en qué, en algunas sabidurías, ¿no? Es decir, y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cuál era la idea del apóstol Pablo, hermanos? Que a través de lo que él enseñaba, que a través de lo que él aprendió, pudiera ponerlo también para enseñanza de cada uno de nosotros, para que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, nos pudiera presentar como varones perfectos. Y es por eso que también en esta parte que estamos
predicando de la sabiduría, estamos hablando de enseñanza y doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque también se aplica para esto. Como vamos a ver también otros conceptos en qué podemos aplicar o en qué estamos aplicando la sabiduría. Y entonces dice el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, de la siguiente manera. 3:16, que es la de esta, aquí en la siguiente página, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Aquí decía el apóstol Pablo, la palabra de Cristo, que es el Evangelio, hermanos, habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñando y exhortando los unos a los otros. ¿A través de qué? De los salmos y los himnos también, le decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sabía que también alabando a nuestro Dios obtenemos esa sabiduría, obtenemos de alguna manera le ofrecemos a nuestro Dios un holocausto de labios para que Él vea cuál es la gratitud que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Por eso dice la palabra, ningún varón comparezca vacío en las festividades, hermanos. ¿Por qué? Porque es la manera de agradecerle a nuestro Dios. Es la manera de decirle, mira, has hecho tantas y tantas maravillas en mí, mi Dios, que lo único que te puedo ofrecer es este presente. Digo, para unos dice, todavía falta la fiesta de las cabañas, ¿verdad, hermanos? Pero entre mejor preparado esté ese becerro de labios delante del Todopoderoso, pues, como dirían en la escuela, tu calificación va a ser mayor, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque no es lo mismo presentar una tarea un día antes, mis amados hermanos, que prepararla con mucha anticipación. ¿Por qué? Porque cuando lo preparas con mucha anticipación, puedes ver los detalles, puedes afinar detalles, puedes tener una mejor presentación o corrección de la misma. Puedes ver muchas cosas que no ves de un día para otro en una tarea. Así también un holocausto de labios, entre mejor sea preparado ese holocausto de labios, pues va a llegar mejor como un perfume agradable delante de la presencia del Todopoderoso. Y dice entonces también, hermanos, que la sabiduría también nos sirve como experiencia y prudencia, hermanos. Dice la palabra Proverbios capítulo número 10, Proverbios capítulo 10, Proverbios de ese rey Salomón, que también tenía muchísima sabiduría, hermanos, como lo hemos comentado. Pero dice el capítulo número 10, versículo número 13, dice de la siguiente manera, 10:13. Dice así, en los labios del prudente se halla sabiduría y vara a las espaldas de falto de cordura. Fíjense lo que dice, hermanos. En los labios del prudente se halla sabiduría, por supuesto. De aquel que es prudente se va a hallar sabiduría en sus labios. Y dice, y vara un castigo en la espalda al que es que, en pocas palabras, al que es fatuo, hermanos. Porque dice, el falto de cordura, pues el falto de cordura es el que no anda mal de su cabecita, ¿verdad, mis amados hermanos? Anda mal de algún problema que pueda tener. Entonces, aquí podemos entenderlo como el fatuo, el tonto, hermanos. Entonces, dicen los labios del prudente se halla sabiduría y vara a las espaldas del tonto. Y dice entonces Proverbios capítulo 26, hermanos, de este mismo libro, que como vemos aquí, que es experiencia, ¿verdad, hermanos? Y ¿cómo es experiencia? ¿Cómo es experiencia de vida, mis amados hermanos? Porque cuando uno está chico, cuando estaba uno chiquillo, cuando estaba uno joven, adolescente, hermanos, que hacía tonterías, ¿cuál era la consecuencia, hermanos? Yo me acuerdo que llegaba mi padre, y creo que se los he explicado, ¿no? Mi mamá nos decía, nada más que llegue su papá, ¿eh? Y lógicamente, si uno hace tonterías, la consecuencia no es
que lleguen y lo feliciten, ¿verdad, mis amados hermanos? Oye, qué bueno que hiciste esta tontería, te felicito y te doy un abrazo, ¿verdad? No, les he platicado, hermano. Mi papá tenía una varita delgadita, no sé qué, de qué árbol era. Era muy flexible esa vara, pero delgadita, hermanos, delgadita, delgadita, delgadita. Cuando mucho, yo creo que medía 1 metro la vara y creo que estoy exagerando. Pero delgadita, hermanos, de verdad no saben. Bueno, la doblaban y yo decía, ya se va a romper, ¿no? No se rompía. No, hermanos, con uno que nos diera. Les he platicado que literalmente no nos hacía llorar, pero nos hacía bailar, hermanos. Bailábamos. De cómo ardía la vara. Bailábamos. Tenía un poder la varita que no te hacía llorar, porque tratabas mejor de sobarte que en concentrarte de las lágrimas. Y aquí dice la palabra, la vara en las espaldas, al tonto. Haces tonterías, seguramente vas a tener un castigo. Seguramente. Porque la misma palabra te lo estaba avalando y te lo avala, ¿no? Que no se ensañe nada más tu corazón en destruirlo, pero que sí está permitido el que lo puedas corregir. Y entonces dice 26:4, hermanos, de la siguiente manera. Espero que no se enojen mis hermanos jóvenes o adolescentes que me estén escuchando, hermanos. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 26, versículo 4. Nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, para que no seas tú también como él. Fíjense, hermanos. Aquí la sabiduría dice, nunca respondas al necio de conformidad a lo que está neciando, hermanos. Llegamos a veces a neciar con un hermano en un tema, en X tema, hermanos, o con una persona ajena a la iglesia, en un tema, y ya cuando vemos que están neciando, lo que debemos de hacer es o terminar bien la plática o darle la vuelta y ya mejor ya no seguirle, porque está en su necedad. Y entonces dice, nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, para que no seas tú también como él. Se me fue ahorita el nombre de este escritor, un escritor americano de los años 1800. Estoy tratando de acordarme el nombre de este escritor. Decía, en otras palabras, porque las palabras que él utiliza sí son muy ofensivas, nunca discutas con un necio, pero él lo lleva a otra palabra. Porque dice, porque te va a hacer que te rebajes a su nivel. Y una vez que te rebajes a su nivel, ahí te va a ganar porque él tiene más experiencia que tú. Sí, es cierto, cuando yo leí ese proverbio, hermano, de ese hombre escritor, no me acuerdo, a ver si ahorita me acuerdo su nombre, dije, sí, es cierto. Si el que te pongas a discutir con un necio, te va a bajar a su nivel, y ahí al bajarte a su nivel, como tiene más experiencia que tú, te va a ganar. Y te lo dice aquí la palabra. Dice, nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, para que no seas tú también como él. Y si lo comparamos, prácticamente te está diciendo lo mismo. Y entonces dice, hermanos, el mismo proverbio, 17:12. 17:12 de Proverbios, dice de la siguiente manera, a un versículo que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, y dice, hermanos, 17:12 de Proverbios, mejor es se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. La misma palabra te dice, es mejor que te encuentres con una osa que está desesperada, que está dispuesta a matar porque le han robado a sus asnos, a que te pongas a discutir con un fatuo. Es mejor. Y eso es lo que te da la sabiduría, hermano. Eso es lo que hace el espíritu de sabiduría. Saber detectar el momento exacto en el cual tú ya no debes continuar una plática. Pero a veces, mis amados hermanos, en nuestro orgullo, en el querer ganar, mis amados hermanos, seguimos en la plática y seguimos en la discusión y seguimos en la misma necedad. Y entonces no nos damos cuenta que estamos cayendo en el mismo camino que nos quería llevar esa persona. Es por eso, hermano, que es tan importante
el tener ese espíritu de sabiduría, para poder saber y discernir cuándo saber parar una discusión o una plática que está llegando a unos extremos que después va a ser imposible pararla y decir, mejor aquí le dejamos. Porque inclusive no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, platicando hasta de la palabra, llega a suceder eso, porque el necio en su necedad no quiere aceptar y no quiere reconocer que él ha estado en un mal camino. Y no se trata del ganar, ¿verdad, hermanos? Más bien se trata de cómo ganarme ese hermano. Pero a veces nos llegamos a apasionar tanto en lo que estamos explicando y hablando que no nos damos cuenta cuando rebasamos ese límite. Y dice, mis amados hermanos, Job capítulo 12, libro del justo Job, hermanos, capítulo número 12, versículo 13 del libro 12 de Job. Dice de la siguiente manera. Capítulo 12, versículo número 13, dice así el justo Job. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y ¿qué? Y la inteligencia. Por eso, mis amados hermanos, cuando estamos hablando con la Grey, con los hermanos, que estamos hablando de la palabra, y ha llegado algún hermano que diga, es que yo no tengo ese conocimiento que quisiera tener, y le decimos, pídeselo al Todopoderoso para que Él pueda y tenga la oportunidad de poder darle más de lo que usted está pidiendo para que no tenga ningún problema en cuanto a poder discernir la palabra como quiere. Gracias, hermano Daniel. Mark Twain es el escritor inglés, Mark Twain, exactamente. Le agradezco por recordarme quién era ese escritor norteamericano que tenía esa frase célebre, hermanos. Y entonces, mis amados hermanos, es cuando le decimos a nuestro Dios que nos dé de su conocimiento, ¿verdad? Para saber, para poder comprender, primero que nada, este libro sagrado. Y una vez que empezamos a entenderlo, no que ya lo comprendamos del todo, sino cuando lo empezamos a comprender, es cuando empezamos a poner en práctica todas las cosas que vienen en él. Es cuando podemos decirle a nuestro Dios, estoy siguiendo tu palabra. Es cuando le podemos decir al Todopoderoso que somos buenos hijos delante de él. ¿Por qué? Porque hacemos su voluntad. Y entonces dice el versículo 17 del mismo capítulo 12 del libro de Job. Versículo 17, dice así, 12:17 de Job, él hace andar a los consejeros desnudos de consejo y hace enloquecer a los jueces. En otras palabras, en otra versión dice, él hace que los sabios pierdan su inteligencia y que los jueces se vuelvan locos. Fíjense, hermanos. Me decían, hay hermanos que, pues, de alguna manera, no quiero entrar en polémica, no quiero entrar en debate, ¿verdad, hermanos? Hay hermanos que están a favor de quien nos preside en este sexenio y hay hermanos que están en contra y pues hay hermanos que dicen, pues es que es Dios el que pone reyes, ¿no? Y Dios es el que lo puso. Sí, dice así la palabra, ¿no? Pero también dice el versículo de Job, dice, Él hace que los sabios pierdan su inteligencia y que aquellos que nos están juzgando se vuelvan locos, hermanos. Digo, nada más lo dejo, les voy a repetir, no quiero entrar en discusión, nada por el estilo, pero así como Él pone, Él también quita, mis amados hermanos. Y entonces debemos de tener esto también en consideración, que nuestro Dios en su infinita sabiduría, conocimiento que tiene, hermanos, Él también nos puede quitar el conocimiento que hemos adquirido. Él también nos puede hacer como aquel rey de Babilonia, ¿verdad, mis amados hermanos? Que lo hizo andar durante un tiempo como un animal silvestre. ¿Por qué? Porque le mandó la locura. ¿Por qué? Porque su corazón fue soberbio. Y entonces Dios también puede ver todo esto. Que cuando aplicas mala sabiduría, también te puede quitar esa sabiduría.
para que lo tengamos en consideración. También como temor de Dios, hermanos, está Job capítulo 28, como un temor que le debemos de tener a Dios, y hemos entendido y comprendido que el temor de Dios es también el obedecer, ¿verdad? El temor como reverencia, pero también como obediencia, hermanos. Dice 28 de Job, dice de la siguiente manera, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Dice, he aquí que el servir fielmente al Señor es la sabiduría, hermano. Es lo que quiere decir aquí el temor del Señor, el servir fielmente al Señor. Y entonces, mis amados hermanos, dice el Salmo 110, libro de los Salmos, capítulo número 111, hermanos, para ser exactos. 111 del libro de los Salmos, versículo número 10, dice la 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Dice que entonces, que lo principal que debe de tener como sabiduría es el obedecerle a Dios. Eso es lo primero que debes de tener en tu sabiduría para poder entender y comprender las cosas de nuestro Dios. Para poder entender y comprender lo que es este libro santo. Es el poder obedecer a Dios, mis amados hermanos. ¿De qué te va a servir que tengas sabiduría y domines la Biblia de Génesis a Apocalipsis al revés y al derecho, hermanos? Si no tienes un temor, si no tienes un temor reverencial a Dios, si no le sirves fielmente, ¿de qué te puede servir, hermano? De absolutamente nada. Y entonces dice Proverbios, capítulo número 1, proverbio del rey Salomón, que todos conocemos, hermanos. Este capítulo estoy seguro, mis amados hermanos, que muchos de ustedes lo conocen. Y dice el versículo número 7, Proverbios 1:7 dice de la siguiente manera, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquellos que no conocen bien la palabra de nuestro Dios. Aquellos que no quieren escuchar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se rehúsan de que uno les hable de las maravillas que tiene este libro. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este día estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Y cada uno de ustedes, en mayor o menor grado, mis amados hermanos, tiene la sabiduría de nuestro Dios, porque los ha escogido de entre las gentes, para que ustedes puedan desarrollar esa sabiduría que están adquiriendo, inclusive en este momento, hermanos. Y dice también, Proverbios capítulo número 9, versículo número 10. 9:10 de Proverbios dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. ¿Y a quién se le llama santos, hermanos? A aquellos los que pertenecen a la iglesia del Todopoderoso y hacen la voluntad de nuestro Dios. Porque no le podemos llamar santo a alguien que es impío, ¿verdad? O que hace exactamente las cosas contrarias de nuestro Dios. Por supuesto que no, porque dice que el temor, la obediencia de Jehová es el principio de la sabiduría. Dice, y la ciencia, el conocimiento de los santos es inteligencia. Aquellos hombres de la antigüedad que fueron santos, que fueron hombres ejemplares que vemos en este libro, tenían esa sabiduría, esa ciencia que le dio a los santos nuestro Dios, para poder desarrollar, para poder guiar y para poder llevar a buen puerto siempre al pueblo. Pero hubo quienes no quisieron tener esa sabiduría, y lo vemos en ciertos reyes, y lo vemos con el mismo Judas, hermanos, y lo vemos con tantos y tantos hombres que hemos estudiado durante la historia del pueblo de Israel, que decimos, ¿por qué no tuvo el temor de Dios para tener la sabiduría del Todopoderoso? Y entonces, hermanos, también tiene la sabiduría, ingenio o habilidad para hacer obras. Hasta obras de arte te da
ese don nuestro Dios para que puedas desarrollar las cosas. Pero si esas cosas las pones para obra de nuestro Dios, es mucho mejor. Porque vamos a ver que dice Éxodo capítulo 35. Éxodo 35, versículo 31. 35-31 de Éxodo, hermanos. 35-31 dice de la siguiente manera: y lo ha henchido de espíritu de Dios, lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en obra de pedrería, para engastar, y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Lógicamente, aquí estaba hablando el profeta Moisés para la obra del tabernáculo. Pero te dice, entonces dice el versículo 32, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal, para que sepas hacer obras de arte. También te da esa sabiduría. Pero que lo lleves a buen puerto, hermano. No que lo utilices para hacer obras que se les va a dar reverencia, ¿verdad, hermanos? Para eso no lo quiere nuestro Dios. Para eso, pues no, mejor que no te dé esa sabiduría. Para eso que no te llene, que no te hinche de sabiduría nuestro Dios. Si no lo vas a saber utilizar en favor del Todopoderoso. Y entonces dice el apóstol Santiago que ella clasifica en dos: la que desciende de lo alto y la sabiduría humana. Dice Santiago capítulo número 3, Santiago capítulo 3, y vemos cómo la clasifica, les digo, en dos: en la que desciende de lo alto y la sabiduría humana, ¿verdad? Porque una cosa es la sabiduría humana, mis amados hermanos, y otra, la sabiduría que viene de nuestro Dios. Dice entonces, mis amados hermanos, Santiago capítulo 3, versículo número 13, hermanos. Vamos a leer 3:13 de Santiago. Dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, perdón, 3:13, y estoy leyendo uno. 3:13 dice así: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentiroso contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. ¿Tienes estos sentimientos, hermanos? Que dice que tienes contención, tienes ganas de pelear. Dice, ¿tienes eso en tu corazón? Entonces no te glories, ni seas mentiroso con la verdad. Releo el versículo 15, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Y entonces aquí entendemos, hermanos, es verdad, una es la sabiduría que tengo terrenal y otra es la sabiduría que viene de lo alto. Porque esa sabiduría me va a hacer que yo sea pacífico, que sea modesto, que sea benigno, que sea lleno de misericordia y de buenos frutos.
no juzgador y tampoco fingido. Parte de esos frutos que habla también el apóstol Pablo en Gálatas, mis amados hermanos. Que el mismo apóstol Pablo decía, contra estos frutos no hay ley. Y uno dice, ¿cómo que no hay ley? Si está establecida la ley. Lo que se entiende es que pon en práctica todos estos frutos del Espíritu y en pocas palabras, el seguir la ley se te va a hacer como si estuvieras tomando agua. Van a ser pasaderos en toda tu vida. ¿Por qué? Porque tienes toda esta benignidad y entonces, ¿qué te va a hacer teniendo esa benignidad? Faltar a alguna de las leyes de nuestro Dios. Nada nos va a hacer que faltemos ya a las leyes, cuando ya tenemos desarrollados todos estos frutos. Por eso ya no hay ley, pues sí, ya no hay ley porque prácticamente la estás cumpliendo todo. Y entonces dice Proverbios, hermanos, capítulo número 7 de Proverbios, capítulo número 7, versículo número 4 de Proverbios, dice así 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Haz de la sabiduría algo parte de ti. Hazla como si fuera un familiar tuyo. Hazla como algo muy querido, como aquel primer amor, como dice Apocalipsis, mis amados hermanos. Aquel primer amor que tuvimos, mis amados hermanos, y en la cual queríamos siempre tenerlo a nuestro lado. Así debe ser nuestra sabiduría, hermanos. Tenerla siempre a nuestro lado, para que podamos tomar las mejores decisiones. Y dice 1 Corintios, capítulo número 2. 1 Corintios, capítulo número 2, versículo número 7, hermanos. 2:7 de 1 Corintios, hermanos. Dice de la siguiente manera, 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Él la predestinó, hermanos. Antes de los siglos, Él ya la tenía destinada para cada uno de nosotros. Para nuestra gloria y para darle la honra a nuestro Dios. Y dice el versículo 10 de este mismo capítulo, 2:10. Pero Dios no nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice el versículo número 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Para tener este espíritu de sabiduría, mis amados hermanos, es necesario que more en nosotros el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí la reflexión. ¿Qué hacemos para que habite en nosotros el Espíritu de nuestro Dios? ¿Qué le ofrecemos a nuestro Dios? ¿Cómo andamos conforme y delante de nuestro Dios? ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo es nuestro actuar cuando no estamos en la iglesia? ¿Cómo somos en nuestra casa? ¿Cómo somos en el trabajo? Si nuestro actuar es el adecuado, entonces el Espíritu de Dios va a morar en cada uno de nosotros. Por supuesto, hemos entendido que cuando uno es bautizado, ya podemos adquirir ese Espíritu del Todopoderoso. Y aquellos que apenas están empezando o que no se han bautizado, sí pueden tener bendiciones, hermanos. No digo que el Espíritu de nuestro Dios no pueda morar en ustedes, por supuesto, porque ustedes están siguiendo un proceso para llegar a ese paso, a esa meta, porque también estoy seguro que en su mente
Tal vez no ahorita, pero más adelante, porque a lo mejor van empezando, porque van aprendiendo, porque están escuchando, están ustedes adquiriendo esa sabiduría. Y al adquirir la sabiduría van a tener el Espíritu de Dios. Y una vez estando el Espíritu de Dios, ya también vamos a tener ese espíritu de sabiduría que nos va a permitir poder desarrollar todos los frutos del Espíritu, hermanos. Puede estar bien delante del Todopoderoso. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 4. Ya nada más vamos a tomar dos versículos, ya vamos a cerrar el tema, mis amados hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 34, dice de la siguiente manera. Y venían de todos los pueblos, primero de Reyes 4:34, y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, cuál era la fama que tenía ese rey? Que de diferentes partes de la tierra, todos los reyes de la tierra, llegaban para ver cuán grande era su sabiduría, mis amados hermanos. Sabemos que nosotros queremos adquirir la sabiduría, pero no para tener vanagloria nosotros mismos. No, mis amados hermanos. Ese no es el propósito de tener la sabiduría del Todopoderoso o el espíritu de sabiduría. El propósito de tener el espíritu de sabiduría es poner en práctica todas las cosas de nuestro Dios, para que andemos recto delante del Todopoderoso y no para andar presumiendo o, como les dije, de vanagloria delante de todos. Él puede decir, yo sé más que tú, y yo puedo inclusive debatir con un ministro, con un diácono, con una ayuda, y les voy a ganar porque yo tengo más sabiduría que ellos. No se trata de poner el mal, ni se trata de tener esa sabiduría para que en todas las discusiones diga, yo gané y me siento como pavo real. No. El objetivo de obtener ese espíritu de sabiduría, mis amados hermanos, es para poder, ¿qué? Poner en práctica todo lo que dice este libro santo. Y en base a esa humildad que también vamos a adquirir por esa sabiduría, Dios va a escudriñar nuestros corazones. Terminamos con Proverbios capítulo número 3, hermanos. Proverbios capítulo número 3, versículo número 13 al 17. Proverbios 3, del 13 al 17, dice de la siguiente manera, hermanos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz, dice el versículo 21 al 24. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor, antes te acostarás, y tu sueño será suave. Pon en práctica las leyes de nuestro Dios para que también puedas adquirir esta sabiduría. Y dice el versículo 14 en su última parte, dice, sus frutos más que el oro fino. Y esos frutos son las obras que nosotros hacemos en la actualidad. Para que nuestro Dios vea que esos frutos que estamos ejerciendo a través de la sabiduría sean mejor que el oro fino que tenía en el tabernáculo. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros, hermanos.